Tal, estimados, tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice que un trabajador sale de su casa rumbo a su oficina que está situada a 40 kilómetros. Entonces esta persona va a moverse 40 kilómetros hasta llegar a su trabajo, ¿no? Vamos a jugar con una rapidez. Cuando hablamos de rapidez, estamos hablando de una magnitud escalar. Ya no es un vector, entonces ya no vamos a tener el signo escalar ni el ángulo, ¿no? Entonces, para encontrar la rapidez, nosotros podemos jugar con esta ecuación, distancia sobre tiempo. Esta relación es la que nos va a permitir encontrar cualquiera de estas tres magnitudes que nos piden. Generalmente, pero se juega con este triangulito bien característico para encontrar cualquiera de las tres variables que tú ves ahí. Entonces acá lo vamos a anotar. Es buenísimo que tú lo tengas de memoria para que resuelvan más rápido los ejercicios. Por ejemplo, si quiero encontrar la distancia, tendría que tapar la distancia. Entonces abajo me quedarían juntitos la velocidad y el tiempo. De forma que ahora sé que para encontrar la distancia, lo que tengo que hacer es multiplicar, porque están juntos, la velocidad, por el tiempo. ¿Sí? Entonces, si tapo la distancia, los dos quedan juntos. ¿Qué pasaría si quiero encontrar la rapidez? Como está la ecuación de arriba. La distancia queda arriba, fíjense, y el tiempo queda abajo, ¿no? Entonces, tapo la rapidez en el triángulo y me queda la distancia sobre tiempo. Distancia arriba, tiempo abajo, ¿no? Como la ecuación. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero encontrar el tiempo ahora? Para encontrar el tiempo tendría que taparlo también. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir, ¿no? La distancia arriba sobre la velocidad abajo. Entonces vamos a anotar la ecuación para el tiempo. Sería distancia sobre rapidez. Y ahí tengo tres fórmulas que me ayudan a encontrar cualquiera de las tres magnitudes que tiene la fórmula de la rapidez. No me tengo que aprender las fórmulas, sino el triangulito solamente, ¿no? La posición en la que están cada una de las magnitudes. Entonces acá, este auto se va a mover, dice 40 kilómetros. Ya no vamos a trabajar con la recta de las X porque ya no son magnitudes vectoriales. Tenemos que representar la distancia segmentada con un principio y un final, ¿no? 40 kilómetros de aquí a aquí, como con flexo. Conduce su automóvil con una rapidez de 40 km por hora. Entonces aquí vamos a tener la rapidez 40 km por hora, que va a mantener hasta llegar a su trabajo. ¿Qué nos indica la rapidez? La rapidez nos va a indicar cuánta distancia recorre en una hora. Siempre es sobre la unidad. Entonces acá en este caso nos dice que recorre 40 kilómetros. Y abajo tenemos una hora, ¿no? 40 sobre 1 es 40. Entonces, si digamos acá nosotros no hubiéramos tenido 40 kilómetros por hora, sino 80. ¿En cuántas horas recorre los 80? En 2 horas, porque primero va a ser 40 y después va a ser otros 40. Y cada 40 está marcado por una hora de viaje. Entonces, los 80 haría en 1 más 1, 2 horas. Bueno, en este caso característico en el ejercicio nos dice que solo va a recorrer 40 kilómetros, ¿no? Entonces, esos 40 kilómetros, ¿en cuánto tiempo los recorrería? Los recorrería en 1 hora, ¿verdad? Listo. 1 hora en segundos, o perdón, en minutos, como están los demás datos, serían 60 minutos de viaje, ¿no? $60 de viaje. Perfecto. Ahora, ¿qué dice? Dice, luego de 24 minutos, o sea, no ha completado los 60, en camino a su trabajo, 24 minutos de viaje, se da cuenta que olvidó unos documentos. Vale, entonces, nosotros tendremos que dibujar el autito en otro espacio y que recorra solamente 24 minutos, no los 60.
porque dice que en ese tiempo se va a dar cuenta que se ha olvidado algo. Entonces, estamos con la misma velocidad de 40 y queremos saber cuánta distancia habrá recorrido. Si hubieran sido 30 minutos, podemos decir que han recorrido 20 kilómetros, porque sería la mitad del tiempo que tenemos, ¿no? Del total. Pero son 24, entonces queremos encontrar esta distancia. ¿Cómo calculamos esa distancia? Con una de las tres fórmulas. Aquí está despejado, entonces voy a aprovechar y voy a decir distancia es rapidez por tiempo. Entonces la rapidez es 40, mucho cuidado, kilómetros por hora. Por ahora el tiempo no puedo reemplazar como 24 minutos. ¿Por qué? Porque no se simplificaría el tiempo, ¿no? Entonces no puedo mezclar. Tengo que jugar con las horas. Entonces acá voy a tener que convertir 24 minutos en horas para continuar el procedimiento, ¿no? Y sabemos que 60 minutos equivalen a una hora. Entonces lo único que tengo que hacer es dividir. Y eso me va a salir, según la calculadora, 24 entre 60, 0.4, ¿no? Entonces 0.4 horas. Eso sí puedo reemplazar acá. Y como te habrás dado cuenta, horas con horas se simplifican para encontrar la distancia que me habré movido, que son 16 kilómetros inicialmente, donde me he dado cuenta que me he olvidado unos documentos. Así que regreso. Regreso, ¿y qué va a pasar? Voy a moverme los mismos 16 en sentido contrario. Pero ojo, aquí no hay velocidades negativas, ¿no? Porque estamos trabajando con magnitudes escalares. Entonces miren, está regresando el autito. Voy a dibujar su recorrido, su trayectoria. Y a ver, vamos a ver qué más nos dice. Y retorna a su domicilio con la misma rapidez. Bueno, si es la misma rapidez, entonces va a ocupar el mismo tiempo, ¿no? Está recorriendo la misma distancia, está utilizando la misma rapidez, entonces va a ocupar el mismo tiempo. Entonces tardó en recorrer esos 16 kilómetros, 24 minutos. Entonces va a retornar otros 24 minutos, ¿sí? Con la misma rapidez. ¿Y qué más? Veremos qué más nos dice. Tarda 12 minutos en encontrar y ordenar los documentos. Entonces se va a quedar en su domicilio. Y eso lo vamos a hacer notar así, fíjense. Entonces vamos a decir acá, se detiene, cuando regresa, se detiene en su casita 12 minutos. Bastante le ha llevado tiempo, ¿no? Encontrar lo que se ha olvidado. Bueno, una vez que se detiene, los 12 minutos, ordena los documentos, luego de lo cual continúa su viaje al trabajo manteniendo la rapidez constante, calcular la distancia total. Bueno, entonces el autito, una vez que ha encontrado sus documentos, vuelve a girar y realiza los 40 kilómetros que tiene que recorrer hasta su trabajo, ¿no? Entonces eso lo hace con la misma rapidez, no nos dice que cambia, o sea que va a mantener esa rapidez todo el viaje. Bueno, si se ha tardado debería, ¿no? Para llegar a tiempo. Pero bueno, entonces, si vamos a recorrer la distancia de 40 kilómetros, los 40 desde la casa, una vez encontrar los documentos, ¿cuánto tiempo era? 60 minutos, ¿no? O sea, aquí tenemos 60 minutos de viaje. Listo. Entonces, lo que nos pide es encontrar la distancia total que se ha movido. Entonces, ¿cuánta distancia total se habrá movido? Bueno, a ver. Y la rapidez media de todo el viaje, dice, ¿no? Entonces, esto, por si acaso, lo de aquí arriba, es lo que debía hacer. Acá. Es lo que debía hacer. Pero no ha hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha movido 24 minutos, se olvidó algo, ¿no? En eso recorrió 16,
volvió los mismos 16 de retorno y por último los 40. O sea que tenemos ¿cuántas distancias? 1 de ida, 2 la vuelta y 3 recién a su trabajo, ¿no? Entonces eso lo vamos a copiar abajo para sumar, para que se vea mucho mejor, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera distancia que se ha movido, la segunda y por último en la que ha llegado a su trabajo, ¿no? Entonces la primera son, ¿cuánto hemos encontrado? ¿Se acuerdan? 16 kilómetros de ida, ha regresado lo mismo y después se han movido los 40 que tenía que moverse. Entonces si sumamos esas distancias, vamos a tener 16 más 40, vamos a tener 72, ¿no? 20, 32, sí, está bien, 72 kilómetros de distancia. Buenísimo. Para encontrar la rapidez media que nos pide el ejercicio, nos vamos a crear una tablita. Una tablita con los tramos de movimiento que hemos tenido. Y así organizar nuestros datos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener distancia y tiempo. El primer recorrido que realizamos es de ida, 24 minutos, 16 kilómetros, ¿no? Entonces acá vamos a poner 16 kilómetros y 24 minutos. Muy bien. Después nos damos cuenta y regresamos, ¿no? Con los documentos que nos hemos olvidado. Como mantenemos la velocidad, son 24 minutos y 16 nuevamente. Entonces, otros 16 kilómetros de retorno, 24 minutos. Esta parte muy interesante. Nos detenemos a buscar y ordenar los documentos 12 minutos, pero como no nos movemos, podemos agregar acá una distancia 0, ¿no? Como nos hemos movido. Aquí 0 kilómetros, pero sí ha transcurrido el tiempo, el cronómetro no se ha detenido, ¿no? Y por último, una vez encontrados los documentos, nos dirigimos a nuestro trabajo, empleando 60 minutos, una distancia 40 kilómetros. Entonces, los últimos 40 kilómetros para llegar al trabajo y utilizamos 60 minutos de tiempo. Bueno, entonces para encontrar la rapidez media, vamos a sumar todo esto, que nos va a dar 72 kilómetros, como lo habíamos calculado anteriormente. Y vamos a sumar también las distancias, que en este caso sería 10, llevo 1, 2, 4, 5, 6, 120 minutos, ¿no? Entonces estos minutos los vamos a convertir a horas para representar la velocidad en kilómetros por hora, ¿no? Entonces, perdón, la rapidez media en kilómetros por hora. Entonces 60 minutos, 1 hora, ¿verdad? Entonces acá tenemos que va a ser 2 horitas. Entonces si nosotros encontramos la rapidez, va a ser la distancia total sobre el tiempo total, que va a ser distancia total 72 kilómetros sobre 2 horitas, que sería la velocidad media de 36 kilómetros por hora. Entonces de esta manera nosotros podemos encontrar la rapidez media, ¿no? Encontrando, bueno, tabulando las distancias parciales que me he movido en los tiempos parciales. De esa manera tenemos 36 kilómetros por hora. Muy bien. Gracias.